El frío tejido sintético del uniforme blanco se adhería a la piel de Clara como una segunda piel no deseada, picando con cada movimiento y sirviendo como un recordatorio constante de su nueva y cruel realidad. Frente al espejo del pequeño cuarto de servicio que ahora ocupaba, sus dedos rozaron instintivamente el lugar en su dedo anular donde antes brillaba su alianza de matrimonio, ahora oculta bajo una cadena de plata cerca de su corazón, invisible para el mundo, pero pesada contra su pecho. Se obligó a recoger su cabello en un moño severo, ocultando los rizos que a Enrique tanto le gustaba acariciar, transformándose visualmente en Ana, la enfermera anónima y eficiente. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer demacrada por el insomnio y la angustia, pero en sus ojos ardía una determinación feroz que contrastaba con su apariencia frágil. Era una guerrera preparándose para entrar en el campo de batalla más doloroso imaginable, su propia casa, donde ahora era una intrusa. Caminar por los pasillos de la mansión, que una vez fue su hogar, se había convertido en una tortura psicológica diseñada meticulosamente para quebrantar su espíritu, donde cada rincón guardaba un eco de su felicidad pasada. Las fotografías de su boda habían sido retiradas, reemplazadas por paisajes genéricos y fríos que convertían el lugar en un mausoleo sin alma, tal como lo deseaba Bernarda. El olor a cera de muebles y flores de lirio, flores que ella odiaba pero que su suegra adoraba, impregnaba el aire, asfixiando el aroma a vainilla y hogar que ella había cultivado con tanto amor. Clara sentía náuseas, no solo por el ambiente, sino por el miedo paralizante que le inculcaron los médicos pagados por su suegra. Cualquier shock emocional fuerte podría matarlo, le habían dicho. Una sentencia que la obligaba a morderse la lengua y tragar sus lágrimas cada vez que tenía el impulso de gritarle a Enrique que estaba viva, que estaba allí, a solo unos pasos de distancia. Con manos temblorosas, pero expertas, Clara organizó las pastillas en la bandeja de plata. El tintineo del cristal contra el metal resonando como campanas fúnebres en el silencio opresivo de la cocina. Mientras vertía el agua, observó cómo sus propias manos se movían con una eficiencia mecánica, disociándose del dolor para poder funcionar. Esas mismas manos que solían sostener el rostro de Enrique con pasión, ahora solo tenían permitido tocarlo para medir sus constantes vitales o limpiar sus heridas. «Soy una extraña en mi propia vida», pensó con amargura, sintiendo cómo el calor de la humillación subía por su cuello al recordar las instrucciones precisas del mayordomo de no mirar al Señor a los ojos, a menos que fuera necesario. Sin embargo, al colocar una pequeña servilleta de lino doblada exactamente como a él le gustaba, un pequeño acto de rebeldía y amor se manifestó, una firma invisible de su presencia que nadie más notaría, excepto tal vez el subconsciente de él. Antes de girar el pomo de la puerta de caoba maciza, Clara cerró los ojos y respiró profundamente, tragándose el nudo de angustia que amenazaba con asfixiarla, y componiendo su rostro en una máscara de serenidad profesional. Sabía que al cruzar ese umbral, el hombre que la amaba con locura la miraría con la indiferencia reservada para el servicio, o peor aún, con la hostilidad de un hombre herido que cree haberlo perdido todo. «No estoy aquí por mi orgullo, estoy aquí por su vida», se repitió mentalmente como un mantra sagrado, anclándose en su virtud más profunda, una lealtad inquebrantable que superaba cualquier maltrato. Estaba dispuesta a ser invisible, a ser nadie, a soportar el desprecio diario de Bernarda y la frialdad de su esposo, si eso significaba que podía vigilar su respiración y asegurarse de que algún día él tuviera la oportunidad de recordar. Al entrar en la suite principal, el aire se sentía denso, cargado con el olor a medicina rancia, y un silencio opresivo
que pesaba sobre los hombros como una losa. Bernarda estaba de pie junto a la ventana, una silueta de pura malicia recortada contra la luz tenue, bloqueando el sol de la misma manera que bloqueaba la verdad. Se giró lentamente, sus ojos fríos escaneando a Clara de pies a cabeza, con un desdén tan palpable que se sintió como una bofetada física en el rostro. «Esta es la nueva muchacha», anunció Bernarda a la habitación con una voz que goteaba una dulzura venenosa capaz de helar la sangre. No usó su nombre, ni siquiera el falso, reduciendo a Clara a un objeto, una simple utilidad, despojándola de su identidad frente al personal de servicio que observaba incómodo. Clara sintió que sus mejillas ardían violentamente, el calor de la vergüenza subiendo no por el trabajo, sino por la brutal eliminación de su existencia en el lugar donde antes reinaba. Entonces, su mirada se posó en Enrique, y el mundo pareció inclinarse sobre su eje, provocándole un vértigo de pura agonía emocional. Él estaba sentado en el sillón de terciopelo, mirando a la nada, una sombra del hombre vibrante que una vez la cargó a través del umbral. Su rostro estaba pálido, marcado por un duelo tan profundo que desfiguraba sus hermosas facciones, un duelo causado por la mentira de que ella estaba muerta. Verlo sufrir por ella, mientras ella estaba allí mismo, era una tortura que Bernarda orquestaba con precisión sádica. La matriarca colocó una mano sobre el hombro de Enrique, un gesto de posesión territorial, mirando a Clara con una sonrisa triunfante que gritaba en silencio: «Él es mío de nuevo, y tú no eres nada». Clara clavó las uñas en sus palmas hasta casi romper la piel, usando el dolor físico para anclarse y no colapsar en llanto. Cuando Enrique finalmente se dignó a mirarla, sus ojos eran dos pozos de oscuridad, desprovistos de la chispa de reconocimiento por la que ella había rezado desesperadamente. «¿Otra más?», raspó él, con la voz ronca por el desuso y la amargura, arrojando el frasco de pastillas sobre la alfombra persa, justo a los pies de Clara. «Te dije que no necesito una niñera. Saca a esta mujer de mi vista». El rechazo la golpeó más fuerte que cualquier impacto físico. Era un rechazo a su esencia, incluso bajo una máscara. Sintió la humillación cuajar en su estómago, el deseo de desaparecer, luchando contra el impulso de arrodillarse y rogarle que mirara más de cerca. Los sirvientes bajaron la cabeza, testigos de su degradación, mientras Clara tenía que agacharse, temblando, para recoger las píldoras dispersas, rebajándose literal y metafóricamente ante el hombre que había jurado protegerla. Bernarda soltó una risa seca y cruel, disfrutando del espectáculo de su nuera a sus pies, reducida a servidumbre. «Se queda, Enrique. Es barata y necesita el dinero, no te molestará», declaró la mujer mayor, cimentando el estatus de Clara como un caso de caridad desesperado. Esas palabras fueron un cuchillo dentado retorciéndose en el corazón de Clara. Ahora no solo era una extraña, era una molestia, una mendiga a los ojos de su marido. Al levantarse, aferrando el frasco de plástico como un salvavidas, Clara se encontró con la mirada de Bernarda. Un intercambio silencioso de guerra total. Tragó el nudo seco en su garganta, sintiendo cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos afilados, dándose cuenta de que para salvarlo tenía que aceptar ser el objeto de su desprecio, soportando esta ejecución pública de su dignidad cada día sin pronunciar una sola palabra de defensa. Enrique observaba la escena a través de una neblina de analgésicos y un dolor punzante en las sienes, sintiendo que el mundo a su alrededor era una transmisión de televisión mal sintonizada y distante. La voz estridente de su madrastra raspaba sus nervios como uñas en una pizarra, pero carecía de la energía vital para silenciarla. Sus ojos cansados siguieron a la mujer en el suelo. Ana, la habían llamado. Esperaba ver torpeza o el pánico habitual de los empleados frente al monstruo inválido en el que creía haberse convertido.
Sin embargo, mientras ella recogía las pastillas dispersas sobre los intrincados patrones de la alfombra persa, notó una gracia deliberada y extraña en sus movimientos. No había un manoteo frenético. Sus manos, aunque temblaban ligeramente, se movían con una dignidad silenciosa que desentonaba violentamente con su uniforme de servidumbre. «¿Por qué no está llorando?», se preguntó él, sintiendo cómo una curiosidad inusual perforaba su apatía. La mayoría habría huido ante la crueldad de Bernarda, pero ella absorbía la humillación con un estoicismo que le resultaba inquietantemente familiar. Se fijó en los detalles que otros ignoraban. Sus dedos eran delgados y pálidos, sin joyas, pero con la elegancia de una pianista. Cuando Bernarda escupió esas palabras venenosas sobre que ella era caridad barata, Enrique vio cómo la mandíbula de la enfermera se tensaba, un pequeño músculo saltando en su mejilla bajo la piel traslúcida. No era la reacción de una empleada sumisa, era la furia contenida de una reina forzada al exilio. Observó cómo enderezaba la columna al levantarse, negándose a encorvarse en derrota. Un rayo de luz atrapó un rizo rebelde que escapaba de su moño severo, iluminándolo con un brillo cobrizo que hizo que el pecho de Enrique doliera con una punzada aguda y repentina de pérdida. «Se para como si fuera dueña del espacio», susurró su mente, contradiciendo la realidad de su posición. En una casa llena de aduladores y sombras, su resistencia muda contra el acoso de Bernarda brillaba como un faro de integridad que él no había visto en meses. El aire en la habitación pareció cambiar de presión cuando ella finalmente levantó la cabeza. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron, y la hostilidad que Enrique había preparado murió en su garganta, reemplazada por una sacudida eléctrica desconcertante que recorrió su columna vertebral. Sus ojos eran de un marrón profundo, abismos de tristeza que reflejaban un duelo que rivalizaba con el suyo propio. No era la lástima que solía recibir de los médicos, ni la simpatía falsa de su madrastra. Era una comprensión compartida del dolor absoluto. «¿Quién te rompió así?», pensó, sintiendo un impulso inexplicable de extender la mano y borrar la línea de preocupación entre sus cejas. El aroma de ella, algo sutil, una mezcla de lluvia fresca y lino limpio, llegó hasta él, burlando a su cerebro lógico y golpeando su sistema límbico con la fuerza de un mazo. Era el olor de un hogar que su mente dañada insistía que estaba enterrado bajo tierra. Bernarda seguía hablando, llenando el silencio con ruido vacío, pero Enrique la había desconectado por completo. La enfermera permanecía allí, apretando el frasco de plástico contra su pecho como si fuera un escudo con los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Enrique se dio cuenta entonces de que echarla sería un error, aunque no podía articular por qué. No era solo que necesitara cuidados, era que su presencia extrañamente hacía que el zumbido constante de soledad en sus oídos disminuyera una fracción. «Basta», murmuró, cortando la diatriba de Bernarda con una autoridad ronca. No miró a su madrastra, mantuvo su mirada fija en la enfermera, desafiándola a romper el contacto visual. Si se queda, que haga su trabajo en silencio. No era amabilidad, se dijo a sí mismo. Era solo preferencia por la competencia sobre el drama. Pero mientras la veía exhalar, imperceptiblemente, un pensamiento peligroso echó raíces en la oscuridad de su mente. «Necesito descubrir qué esconden esos ojos tristes». La tormenta golpeaba los ventanales de la mansión con una furia implacable, reflejando el caos interno que consumía a Clara mientras cumplía su turno de noche. El aire acondicionado de la habitación estaba ajustado a una temperatura gélida, una preferencia de Enrique que ella conocía bien, pero su delgado uniforme de enfermera no ofrecía ninguna protección contra el frío calador.
Llevaba horas sentada en la rígida silla de madera en la esquina, vigilando el sueño agitado de su esposo, frotándose los brazos disimuladamente para generar algo de calor y evitar que el castañeteo de sus dientes lo despertara. Sus ojos pesaban por el agotamiento acumulado, pero el miedo a que él necesitara algo y ella no estuviera alerta la mantenía en una vigilia dolorosa. Solo una hora más, se prometió, observando cómo el pecho de Enrique subía y bajaba rítmicamente, luchando contra el impulso irresistible de acercarse y acomodar el mechón de pelo que caía sobre su frente, un derecho que había perdido junto con su identidad. De repente, un trueno particularmente violento sacudió los cimientos de la casa, y Clara, que siempre había temido a las tormentas, soltó un pequeño grito ahogado involuntario, saltando en su silla. En su sobresalto, golpeó la mesa de noche, haciendo tintinear la jarra de agua. Se congeló, aterrorizada de haberlo despertado, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Enrique abrió los ojos de golpe, desorientado, y su mirada se clavó instantáneamente en ella. Clara esperó el regaño habitual, la queja por su torpeza o la orden de salir, preparándose para disculparse profusamente. Sin embargo, él no gritó. Sus ojos oscuros recorrieron su figura temblorosa, notando la piel de gallina en sus brazos descubiertos y la palidez casi azulada de sus labios. Hubo un silencio denso, cargado no de hostilidad, sino de una evaluación calculadora y extrañamente intensa que hizo que Clara contuviera la respiración, sintiéndose expuesta bajo su escrutinio. Con un movimiento brusco que la hizo retroceder un paso por instinto, Enrique arrancó la pesada manta de lana de cachemira que cubría sus piernas y la arrojó hacia ella. La manta aterrizó a los pies de Clara, una masa suave y cálida en medio de la frialdad de la habitación. ¿Qué espera? Que le dé una invitación escrita, gruñó él, su voz áspera rompiendo el silencio, pero carente del veneno que solía usar con el personal. Si se enferma o se congela ahí parada como una estatua, no servirá para nada cuando yo necesite mis medicinas. Cúbrase. No la miró a los ojos mientras lo decía, volviendo la cabeza hacia la ventana como si el gesto le molestara, pero sus manos apretaron las sábanas con fuerza, traicionando una tensión oculta. Era una orden disfrazada de pragmatismo, pero para Clara, que conocía el lenguaje secreto de su «cuidado», fue un grito ensordecedor. Clara recogió la manta con manos temblorosas, y al envolverla alrededor de sus hombros, el aroma de él, sándalo, tabaco y esa esencia masculina única, la envolvió como un abrazo fantasma. El calor de la tela, que aún conservaba la temperatura corporal de Enrique, se filtró a través de su ropa y llegó hasta sus huesos, descongelando no solo su piel, sino también una pequeña parte de su corazón helado. Sintió las lágrimas picar detrás de sus párpados y tuvo que morderse el labio inferior para no sollozar de gratitud. Él no sabía quién era ella, creía que era una extraña pagada para servirlo, y aún así su instinto fundamental de proteger, ese núcleo noble que Bernarda no había logrado extirpar, seguía intacto. «Estás ahí», pensó Clara, hundiendo la nariz discretamente en el tejido. «Todavía estás ahí adentro, mi amor». Fue el primer grieta en la armadura de la amnesia, una pequeña victoria que le dio la fuerza para sobrevivir otra noche en el infierno. La mañana siguiente trajo una luz dorada que inundaba la terraza de piedra, pero Enrique parecía preferir las sombras, sentado con la rigidez defensiva de quien espera un ataque inminente. Clara se acercó con la bandeja de desayuno, el aroma del café recién hecho mezclándose con el perfume dulzón de los jazmines cercanos. No era un café cualquiera, era una mezcla específica, con una pizca exacta de canela y una gota de vainilla, tal como él lo exigía en sus días felices, un secreto íntimo que ni siquiera la meticulosa Bernarda conocía.
Al colocar la fina taza de porcelana frente a él, las manos de Clara temblaron levemente, consciente de que estaba jugando con fuego, arriesgando su frágil anonimato por el simple y desesperado deseo de verlo disfrutar algo por primera vez en meses. El vapor subía en espirales hipnóticas, llevando consigo recuerdos olfativos que ella esperaba, con el corazón en la garganta, que actuaran como llaves maestras para su memoria cerrada. Enrique levantó la taza con desgana mecánica, pero al primer sorbo se detuvo en seco como si hubiera recibido un impacto físico. Sus ojos se cerraron lentamente, y una expresión de incredulidad mezclada con dolor puro cruzó su rostro, suavizando milagrosamente las líneas duras y amargas de su boca. «¿Quién le enseñó a preparar esto así?», preguntó en un susurro ronco, abriendo los ojos para clavar una mirada intensa y perturbada en ella. Clara sintió que el corazón se le salía del pecho. Era el momento de la verdad. «Solo pensé que le gustaría algo diferente», respondió ella con suavidad, bajando la mirada para ocultar el brillo de esperanza. «Sé que te gusta porque cada mañana te despertaba con este olor», gritó su mente en silencio. Había un subtexto vibrante cargando el aire. Él no estaba preguntando solo por el café, estaba preguntando cómo una completa extraña podía tocar su alma con un simple sabor. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una intimidad repentina y aterradora para ambos. Enrique dejó la taza y miró hacia el horizonte, donde el sol brillaba demasiado fuerte para su duelo interno. «Es extraño», confesó, su voz perdiendo la autoridad habitual para volverse profundamente vulnerable. «Estar aquí, con usted, siento una paz que no debería sentir. Es como si mi cuerpo la reconociera, pero mi mente se negara a aceptar los datos». Apretó los puños sobre sus rodillas, luchando contra una tormenta interna visible. «Siento que estoy traicionando a mi esposa, simplemente por dejar que usted me cuide también. Ella era la única que entendía mi silencio, y ahora usted llena ese silencio sin esfuerzo». Sus palabras eran una daga de doble filo para Clara, la prueba irrefutable de su amor eterno, y simultáneamente la razón moral por la que él intentaba alejarse de ella. Clara tuvo que girarse bruscamente, fingiendo acomodar los cojines del otro sillón, para que él no viera la lágrima solitaria y traicionera que escapó de su control. La ironía era devastadora. Él se sentía culpable de volver a enamorarse de ella porque creía que estaba siendo infiel a su memoria. «Tal vez ella querría que usted encontrara paz, señor. El amor no debería ser una cadena», murmuró Clara con la voz quebrada, dándole permiso implícito para amar a la mujer que tenía enfrente. Se atrevió a rozar su mano sobre el brazo del sillón, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica a través de ambos. Enrique no se apartó. En cambio, miró la mano de ella, fascinado y aterrorizado. En ese jardín se forjó un pacto silencioso. Dos almas rotas encontrándose de nuevo, una luchando por recordar y la otra luchando por ser vista. La frágil tregua emocional que habían construido se hizo añicos con la brutalidad calculada de un cristal roto contra el suelo. Bernarda, como una depredadora que huele la debilidad en la presa, había observado desde la sombra de los cortinajes de terciopelo cómo Enrique permitía que la enfermera le leyera en voz alta. Una intimidad doméstica que encendió todas sus alarmas. No podía permitir que esa mujer de clase baja, viva o muerta, recuperara su lugar junto al heredero. Con la precisión fría de una cirujana, la matriarca orquestó el caos. Aprovechando los 10 minutos en que Clara había bajado a la cocina a buscar agua caliente, Bernarda se deslizó en el cuarto de servicio, sus dedos enjollados depositando un reloj de oro macizo, una reliquia familiar insustituible del padre de Enrique, en el fondo del bolso, desgastado de Clara. Era un plan simple pero devastador.
diseñado no solo para despedirla con causa justificada, sino para destruir la naciente confianza que Enrique empezaba a depositar en ella, envenenando la única conexión pura que le quedaba. El estallido ocurrió poco después, durante la cena, rompiendo la calma de la noche. Bernarda irrumpió en el comedor con una actuación digna de un premio, gritando histéricamente sobre el robo y exigiendo que registraran las pertenencias de todo el personal inmediatamente, alegando que había una serpiente en la casa. Clara se quedó paralizada junto al aparador, sintiendo cómo la sangre se drenaba de su rostro hasta dejarla lívida, sabiendo instintivamente que la trampa se había cerrado sobre ella. Cuando el jefe de seguridad vació su bolso sobre la mesa de caoba pulida, el reloj de oro cayó con un sonido sordo y acusador, brillando obscenamente bajo la luz del candelabro. El silencio que siguió fue ensordecedor, denso y sofocante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los del personal con lástima ajena, los de Bernarda con un triunfo malicioso apenas disimulado, y los de Enrique con una confusión dolorosa que rápidamente se transformó en una decepción gélida, una pared de hielo levantándose de nuevo entre ellos. «Te lo advertí, hijo», siseó Bernarda, acercándose a Enrique y poniéndole una mano posesiva en el hombro, manipulando su percepción alterada con veneno verbal. «Estas personas huelen la vulnerabilidad y se aprovechan de tu estado. Ella vio tu bondad y la usó para robarte, igual que cualquier criminal común». Las palabras eran ácido puro corroyendo la realidad. Enrique miró el reloj y luego a Clara, luchando visiblemente contra un dolor de cabeza cegador y la disonancia cognitiva. Su instinto visceral gritaba que ella era inocente, que esa mujer que le preparaba el café con tanto amor no podía ser una ladrona, pero su mente fragmentada, bombardeada por la evidencia física y la voz insidiosa de su madrastra, comenzó a fracturarse bajo la presión. «¿Es esto lo que eres realmente?», preguntó él en voz baja, su tono desprovisto de ira, pero cargado de una tristeza infinita que pesaba toneladas. «Solo una oportunista más jugando con mi mente». Esa frase dolió más que cualquier golpe físico. Fue la confirmación de que Bernarda había logrado manchar la imagen pura que él estaba reconstruyendo de ella. Clara quiso gritar, defenderse con uñas y dientes, decir que era su esposa y que tenía derecho a todo lo que había en esa casa, pero la mirada de advertencia de Bernarda y el recuerdo de la amenaza médica sobre la salud de Enrique le cosieron la boca. Si causaba un escándalo ahora, podría provocarle el colapso que tanto temía. Así que aceptó el golpe, temblando de impotencia y rabia contenida, con lágrimas de indignación quemando sus ojos. Bernarda sonrió, victoriosa, y ordenó que la encerraran en su cuarto hasta que decidieran qué hacer con ella al amanecer, dejándola sola. Clara se derrumbó en el suelo de su pequeña habitación, abrazándose a sí misma, sintiendo que la esperanza se le escapaba. ¿Cómo podría luchar por su amor cuando el hombre que amaba ahora la veía como su enemiga? El silencio en el pequeño cuarto de servicio era absoluto, roto únicamente por el sonido entrecortado de la respiración de Clara, que luchaba por no convertirse en un llanto histérico. Sentada al borde de la cama estrecha, con la maleta medio abierta a sus pies, sentía el peso aplastante de la derrota. La imagen de la mirada de Enrique, esa mezcla devastadora de traición y frialdad, estaba grabada a fuego en sus retinas, eclipsando cualquier recuerdo feliz que intentara convocar para consolarse. «Lo estoy destruyendo», se dijo a sí misma, la culpa carcomiendo sus entrañas como un ácido corrosivo. Las palabras de Bernarda resonaban en su cabeza, no como insultos, sino como verdades distorsionadas. Su presencia allí, esa farsa de identidad oculta, solo estaba causando confusión y dolor al hombre que juró proteger.
Quizás el acto de amor supremo no era quedarse y luchar, sino desaparecer y permitirle sanar, aunque eso significara dejarlo en las garras de su madre. La idea de que él estaría mejor sin ella, sin el caos que su fantasma traía, era la herida más profunda de todas. Con manos que parecían de plomo, Clara comenzó a doblar su uniforme de enfermera. Ese disfraz blanco que había sido su armadura y su prisión durante las últimas semanas. Al hacer tocar la tela, recordó la calidez del cuerpo de Enrique cuando lo sostuvo durante sus pesadillas, y un sollozo escapó de su garganta, crudo y doloroso. Estaba renunciando a su vida, a su marido y a su futuro. Sacó de su bolsillo la foto arrugada de su boda que guardaba como un talismán secreto, y la acarició con el pulgar, despidiéndose del hombre sonriente en la imagen. «Adiós, mi amor», susurró a la habitación vacía, sintiendo que con esas palabras su corazón se convertía en ceniza. No se iba porque fuera culpable del robo, se iba porque se sentía culpable de perturbar su paz. La mentira médica sobre la fragilidad cerebral de Enrique había funcionado demasiado bien. El miedo a ser la causa de su muerte física pesaba más que su deseo de luchar por su vida juntos. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al jardín trasero, observando la mansión imponente bajo la luz de la luna, una fortaleza inexpugnable que la había masticado y escupido. El viento movía las ramas de los árboles como brazos esqueléticos, señalándole la salida. Clara sentía una soledad tan profunda que le dolían los huesos. Estaba a punto de caminar hacia la noche sin nada, despojada de su nombre, de su dignidad y de su amor. La injusticia de la situación le quemaba la garganta. Ser expulsada de su propio hogar por un crimen que no cometió, por una mujer que despreciaba la felicidad de su propio hijo. Sin embargo, en su mente agotada, la lógica del sacrificio prevalecía. Si quedarse significaba verlo sufrir por la confusión y el conflicto con su familia, entonces ella aceptaría el exilio. Prefería vivir con el corazón roto en la distancia que ver cómo se rompía la mente de él por su culpa. Finalmente, tomó su bolso y se dirigió a la puerta, aunque sabía que estaba cerrada con llave hasta el amanecer. Se deslizó por la madera fría hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas en posición fetal, esperando que llegara la mañana para ser expulsada como una criminal. La desesperación era un manto pesado que la asfixiaba, haciéndole cuestionar si alguna vez hubo esperanza real o si todo fue una ilusión cruel. En ese momento oscuro, su espíritu guerrero parecía haberse extinguido, aplastado por la maquinaria implacable de la maldad de Bernarda. ¿Creen que Clara está cometiendo un error al rendirse para protegerlo? ¿O es este el mayor acto de amor posible? Comenta tu opinión abajo y no olvides suscribirte, porque lo que Enrique está a punto de hacer cambiará todo. La noche nunca había sido tan oscura, y la distancia entre ellos, a solo unos muros de separación, nunca había parecido tan infinita e infranqueable. El amanecer llegó con un cielo gris plomizo, reflejando la atmósfera fúnebre que impregnaba el vestíbulo de la mansión. Bernarda no esperó a la sutileza, hizo arrastrar a Clara hasta el centro del salón principal, donde el personal de servicio había sido convocado para presenciar el ejemplo. Con una teatralidad cruel, la matriarca arrojó la maleta de Clara hacia la puerta abierta, donde la lluvia fina ya comenzaba a mojar el mármol de la entrada. «¡Fuera de mi casa, ladrona!», gritó Bernarda, su voz rebotando en las paredes altas, disfrutando cada segundo de su victoria. Clara, pálida y con los ojos hinchados, no ofreció resistencia física, pero mantuvo la barbilla en alto, aferrándose a los últimos jirones de su dignidad. No iba a darles el gusto de verla suplicar. Sin embargo, cuando Bernarda levantó la mano para empujarla físicamente,
Fuera del umbral, cruzando la línea de la agresión física, un estruendo resonó desde la escalera, congelando a todos en sus lugares. Enrique descendía los escalones con dificultad, apoyándose pesadamente en el pasamanos, pero sus ojos ardían con una intensidad febril que nadie había visto desde antes del accidente. Su rostro estaba bañado en sudor, una señal física de la batalla que su cerebro estaba librando contra la niebla impuesta por los medicamentos y el trauma. Al ver a Clara acorralada, temblando bajo la amenaza de su madrastra, algo primitivo y feroz se despertó dentro de él, anulando cualquier duda lógica sobre el robo. No veía a una empleada deshonesta. Veía a la única criatura que le había ofrecido calor en un mundo de hielo. «¡Quítale las manos de encima!», rugió Enrique, su voz rasgando el aire con una autoridad tan absoluta que Bernarda retrocedió instintivamente, como si hubiera sido quemada. Él cruzó el vestíbulo tambaleándose, ignorando el dolor punzante en sus sienes, impulsado por una necesidad desesperada de interponerse entre ella y el mundo. Llegó hasta Clara y se paró frente a ella, usándose a sí mismo como escudo humano, jadeando por el esfuerzo. Bernarda, recuperándose del shock inicial, intentó apelar a su razón. «Hijo, ella te robó el reloj de tu padre. Es una criminal. La policía está en camino», comenzó a decir, señalando la evidencia con desdén. Enrique ni siquiera miró el reloj. Miró a Clara, a sus ojos aterrorizados y llenos de lágrimas, y tomó una decisión que desafiaba toda lógica. «No me importa», declaró con voz firme, silenciando la sala. «No me importa si se llevó el reloj, la plata o la casa entera. Ella me devolvió algo que tú y tus médicos me quitaron: las ganas de vivir». Se giró hacia su madrastra con una frialdad letal. «Si ella se va, yo me voy con ella. Prefiero vivir con una ladrona que me cuida, que con una madre que disfruta verme sufrir». Fue la validación pública definitiva. Eligió el amor sobre la sangre, el instinto sobre la evidencia, reivindicando el valor de Clara ante todos. La tensión del momento, la adrenalina y la proximidad física de Clara actuaron como el catalizador final que su cerebro necesitaba. Al sostener la mano de ella para tranquilizarla, sus dedos rozaron una pequeña cicatriz en forma de media luna en la base de su pulgar, una marca de un accidente de cocina años atrás que él mismo había vendado. El mundo de Enrique se detuvo. El tiempo se congeló. Esa cicatriz fue la llave que abrió la compuerta. Una oleada de imágenes violentas y vívidas inundó su mente. No flashes borrosos, sino recuerdos en alta definición. La boda, la risa de ella, el accidente, el rostro de ella sobre el suyo en la ambulancia, y esa misma cicatriz acariciando su mejilla. El dolor de cabeza desapareció instantáneamente, reemplazado por una claridad cristalina y aterradora. Soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, miró el rostro de la enfermera y vio, por primera vez sin velos, a la mujer de su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas de reconocimiento y shock puro, mientras susurraba con una voz cargada de asombro y horror por el tiempo perdido: «¿Clara?». El susurro de su nombre actuó como un hechizo inverso, disolviendo instantáneamente la realidad distorsionada y cruel en la que habían vivido durante meses. Clara sintió que las piernas le fallaban, el alivio golpeándola con la fuerza de un maremoto físico que la obligó a aferrarse a los brazos de él para no caer. No hubo necesidad de más explicaciones en ese instante. La expresión de Enrique lo decía todo. Ya no eran los ojos vacíos de un extraño confundido, ni la mirada dura de un patrón distante, sino los ojos adorados de su esposo, llenos de un reconocimiento desesperado y lágrimas contenidas. Él levantó las manos, temblando visiblemente, para acunar el rostro de ella,
sus pulgares trazando los pómulos y los labios que su memoria acababa de rescatar del abismo del olvido. «Eres tú», su voz repitió, quebrándose, como si necesitara confirmación táctil de que no estaba alucinando. Para Clara, ese toque fue el regreso a casa después de una guerra larga y solitaria. Cerró los ojos y se inclinó hacia sus palmas, permitiendo que el dique de su contención finalmente se rompiera en un llanto liberador. Enrique cayó de rodillas frente a ella, no por debilidad física, sino por el peso aplastante de la culpa que ahora inundaba su conciencia recuperada. Cada momento de frialdad, cada orden dada con desdén, cada vez que la miró sin verla realmente, regresó a él como un golpe físico al corazón. «Dios mío, Clara, te tuve sirviéndome, te traté como a una nada, mientras lloraba tu muerte», sollozó, enterrando el rostro en el vientre de ella, aferrándose a su cintura con la desesperación de un náufrago que encuentra tierra firme. La agonía de saber que ella había soportado tal humillación diaria solo para estar cerca de él le desgarraba el alma. «¿Cómo pudiste amarme a través de tanta crueldad?», pensó, sintiéndose indigno de la mujer que tenía delante. La armadura de frialdad se desintegró por completo, dejando expuesto a un hombre vulnerable, horrorizado por haber olvidado al amor de su vida y haber permitido que su madrastra la pisoteara bajo su propio techo. Clara se dejó caer al suelo con él, ignorando el protocolo y las miradas de los sirvientes que, conmocionados, se retiraban discretamente para darles privacidad. Tomó el rostro de Enrique entre sus manos, obligándolo a mirarla, limpiando sus lágrimas con besos frenéticos y tiernos, borrando su culpa con cada roce. «No eras tú, mi amor. Nunca fuiste tú. Era la enfermedad. Eran ellos», le aseguró con vehemencia, su voz firme a pesar del llanto, acariciando su cabello con esa ternura que lo había sanado sin que él lo supiera. «Me quedé porque prefería ser tu enfermera y ser invisible a ser tu viuda en la distancia. No me importa el uniforme, no me importa el nombre falso. Solo me importaba que tu corazón siguiera latiendo y que tu mente sanara». Sus palabras fueron un bálsamo sagrado para la herida abierta de él. En ese momento, Enrique comprendió la magnitud real del sacrificio de ella. Una devoción tan absoluta que había aceptado borrar su propia identidad para proteger la vida de él. La distancia que los había separado, física y mentalmente, se evaporó definitivamente cuando él la besó. No fue un beso suave, sino una colisión de almas, cargada de hambre atrasada, disculpas desesperadas y promesas eternas. Tenía el sabor salado de las lágrimas y la dulzura embriagadora de la victoria contra el destino. En ese abrazo, en el suelo frío del vestíbulo, donde minutos antes ella había sido humillada, reconstruyeron su mundo. Enrique la apretó contra sí, jurándose a sí mismo que pasaría el resto de sus días compensando cada segundo de dolor que ella había sufrido por su causa. «Nunca más», susurró contra sus labios, una promesa sagrada sellada en sangre y llanto. «Nadie te volverá a apartar de mí. Eres mi vida, Clara. Siempre has sido tú, incluso cuando no sabía quién era yo». La tormenta afuera había cesado, y por primera vez el silencio en la mansión no era opresivo, sino pacífico. Habían sobrevivido al olvido, y su amor, templado en el fuego de la prueba más cruel, había emergido indestructible. 6 meses después, la mansión que una vez pareció un mausoleo sombrío se había transformado por completo, respirando una nueva vida que reflejaba la felicidad de sus Las pesadas dueños. cortinas De terciopelo que Bernarda había impuesto fueron reemplazadas por lino ligero que dejaba entrar el sol a raudales, y el olor rancio a medicina y lirios fue desterrado por el aroma fresco de las flores silvestres y la vainilla que Clara amaba.
Bernarda había sido despojada de cualquier poder legal y desterrada de sus vidas, enfrentando cargos por fraude y negligencia médica, convertida en un recuerdo amargo que ya no tenía cabida en su presente. Clara caminaba ahora por los pasillos con la cabeza alta, no con arrogancia, sino con la seguridad tranquila de quien ha recuperado su lugar legítimo. El personal, que antes bajaba la mirada avergonzado, ahora la saludaba con respeto genuino y afecto, reconociendo en ella no solo a la señora, sino a la mujer valiente que había salvado a su patrón con la fuerza silenciosa de su amor. En el jardín, exactamente en el mismo banco de piedra donde una vez compartieron un café clandestino como enfermera y paciente, Enrique esperaba a su esposa. Ya no era el hombre pálido y atormentado en silla de ruedas. Estaba de pie, vibrante de salud, vestido con una elegancia relajada que realzaba su recuperación completa. Cuando Clara se acercó, él la recibió con una sonrisa que iluminó sus ojos. Esos mismos ojos que una vez la miraron con vacío y que ahora la devoraban con adoración absoluta. Tomó las manos de ella entre las suyas, besando la cicatriz en su pulgar, el recordatorio eterno de su revelación, y luego deslizó en su dedo un nuevo anillo, una pieza deslumbrante que no buscaba reemplazar el pasado, sino simbolizar un nuevo comienzo. «Me enamoré de ti 2 veces en una sola vida, Clara», le dijo con voz suave pero firme, el viento jugando con los árboles alrededor como testigos de su dicha. «Una vez por quien eras y la segunda vez por quien demostraste ser cuando yo no era nadie». Enrique se arrodilló de nuevo, esta vez no por el peso de la culpa, sino en un gesto de reverencia y promesa futura. «¿O que te cases conmigo otra vez?», propuso, sacando una pequeña caja de terciopelo, no para restaurar un contrato, sino para celebrar que ni el olvido, ni la maldad, ni el tiempo pudieron romper lo que nos une. «Quiero pasar el resto de mis días recordando cada mañana por qué eres el amor de mi vida». Clara, radiante y con lágrimas de felicidad pura brillando en sus ojos, asintió, incapaz de hablar por la emoción, y se lanzó a sus brazos. El beso que compartieron bajo la luz dorada de la tarde fue el sello final de su victoria, una imagen de paz doméstica y pasión renovada. Ya no había secretos, ni disfraces, ni miedos. Solo existían ellos dos, marido y mujer, listos para escribir un futuro donde la memoria podría fallar, pero el corazón nunca olvidaría el camino a casa. La historia de Enrique y Clara nos enseña una verdad universal y poderosa. El verdadero amor no reside en los datos almacenados en nuestra mente, sino en la huella indeleble que queda grabada en el alma. A veces, la vida nos obliga a empezar de cero, a perdernos para volver a encontrarnos, y es en esos momentos de oscuridad absoluta donde se revela la verdadera naturaleza de quien nos ama. Clara demostró que la lealtad no necesita audiencia y que el corazón tiene una memoria propia que ninguna medicina puede borrar. Si esta historia de amor, sacrificio y redención tocó tu corazón, no te quedes solo con la emoción. Dale me gusta al video y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el amor siempre deja pistas imposibles de ignorar? Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestra próxima historia emocionante. Hasta la próxima, donde el amor siempre vence.